Empiezan las compañeras. Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos a la segunda jornada del tercer Congreso de Mujeres en el Sector Público. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, tanto presencial como en streaming, ya que está emitiéndose en directo este tercer Congreso de Mujeres en el Sector Público. Muchísimas gracias por toda la participación que estamos viendo en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Y recordaros que tenemos el concurso de Mujeres SP Tuiteras. Acordaos que podéis compartir vuestras vivencias y aprendizajes tanto en formato presencial como en online, siempre etiquetando #MujeresSP y @MujeresSP. También queremos compartir con vosotras que estamos muy contentas por toda esta organización, felicitar a mujeres en el sector público de la Delegación Territorial de Galicia y seguimos adelante. Bien, pues vamos a comenzar la jornada de hoy con la mesa Mujeres liderando en el arte y la cultura. Modera Ana Báez Fornieles, jefa de Servicio de Arquitectura en la Diputación Provincial de Huelva. Y participan Sabela García Fonte, directora técnica de la Real Filarmonía de Galicia, Mai Silva Ortega, especialista en gestión cultural en el sector público, y Lucía Pérez Moreno, profesora titular de Composición Arquitectónica de la Universidad de Zaragoza, investigadora responsable del proyecto MUWO. Adelante. Que tal? Bos días, benvidas á segunda xornada do Congreso Mulleres no Sector Público. Bueno, pues tengo la inmensa suerte de moderar esta mesa con tres mujeres referentes. Nos acompañan online, nos acompaña Lucía, que no sé dónde estás, te saludamos. Lucía, Sabela y Mai. Bueno, os la voy a presentar un poquito, ¿vale? Y luego dejamos el espacio para que hablen ellas, que es realmente a quien tenemos todas ganas de escuchar. Sabela García Fonte es la directora técnica de la Real Filarmónica de Galicia desde hace 4 años. Además, ha sido profesora en la Escola Superior de Música das Artes do Espectáculo, es violinista y gestora cultural en diversos organismos. Licenciada en Historia del Arte, licenciada en violín barroco y máster en Gestión Cultural, Gestión de las Artes Escénicas y Audiovisuales. Y un poco leyendo sobre ti, Isabela, me gustó mucho una reflexión que hacías cuando iniciaste tu trabajo como directora técnica. Y decías que los valores de tu proyecto eran la vocación de servicio público, lograr la mayor excelencia artística y la implicación en el territorio. Al leerlo he pensado que esos son los valores de mujeres en el sector público. Vocación, excelencia y nuestra vinculación a todas y cada una de las administraciones que conforman el territorio español. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Voy a presentar a Lucía Pérez Moreno. Ella es doctora en arquitectura, profesora titular de composición arquitectónica en la Universidad de Zaragoza, investigadora responsable del proyecto MUWO. Es un proyecto que se llama Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española. Y su objetivo es el estudiar y saber cómo ha sido el camino de estas arquitectas durante casi las cuatro décadas, desde el tardofranquismo hasta la consolidación de la democracia. Tendremos oportunidad de hablar un poco más en profundidad de este proyecto tan interesante. También quería decir y felicitarte, Lucía, porque en los 11º premios Aragón Investiga ha recibido el reconocimiento a la investigación con perspectiva de género Celia Moros. Lucía, felicidades y gracias por estar con nosotras. Y por último, pues... perdonad, sobre Lucía quería destacar 3 cosas. Cuando a Lucía habla sobre su proyecto, sobre por qué esta necesidad de MUWO, estas 3 respuestas quiero que las hagáis en clave mujeres en el sector público. La primera dice que es porque se lo debe a sus alumnas. Y no puede ser que nuestras estudiantes no tengan referentes femeninos. La segunda es porque las mujeres somos mayoría en las aulas, también lo somos en las administraciones. Y seguir únicamente con referentes masculinos no es justo ni para ellas ni para ellos. Y por último, porque no puede ser que los estudiantes piensen que la arquitectura es una profesión neutra y sin sesgos. Mucha gente considera que dentro de la administración existe la igualdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria esta asociación o por qué es necesario este congreso? Como hemos visto estos días, sigue siendo, por desgracia, muy necesario. Y por último, os presento a Mai Silva Ortega. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y graduada en Arte Dramático.
doctora en Comunicación, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en España y durante 20 años la directora de la Fundación Audiovisual Pública Andaluza. Actualmente orientadora educativa en la enseñanza secundaria obligatoria de andaluza y especialista en gestión cultural. Y sobre Mai, un poco buscándote y escuchando tus intervenciones, la que he conseguido encontrar en redes, me gustaba mucho y además creo que va muy al hilo de la reflexión que vamos a compartir hoy, que comentabas que los contenidos mediáticos, los contenidos audiovisuales se han conformado como agentes de educación y socialización y que es fundamental que generen contenidos que tengan en cuenta entre sus valores el de la igualdad, por esa importancia que tienen como agentes de educación. ¿Por qué estamos aquí nosotras también? Pues para defender ese valor, el valor de la igualdad real y efectiva. Bueno, pues sin más empezamos. Ayer, durante toda la jornada, ojalá que no fuera necesaria esta mesa, igual que ninguna de las de ayer, pero tuvimos que ver que en todos los ámbitos, en el judicial, en el de las TICs, en la investigación, en el político, en el STEM, todavía nos queda un camino por recorrer para convertir la igualdad legal, de la que ya afortunadamente tenemos, en igualdad real y efectiva. Entonces yo quería pediros a las tres que hicierais una reflexión, nos damos como unos 10 minutos cada una, si os parece, sobre qué factores consideráis que impiden la igualdad real en vuestros respectivos sectores y también si podéis concretar en los espacios de dirección y de gestión. Y dado el espíritu siempre constructivo de mujeres en el sector público, pues ¿qué propuestas nos hacéis para que desde lo público trabajemos para revertir esas problemáticas que nos están impidiendo alcanzar la igualdad real? Pues si os parece, comienzas tú, Sabela, le pedimos luego a Lucía que intervenga y terminas tú, Mai. Perfecto. Vale, pois entón vou a comezar eu. Moitas grazas a todas por estar aquí e escoitarnos. Cando me convidaron a participar nesta mesa, a verdade é que me dou bastante medo, porque decía, bueno, que podo aportar eu? Pero estaba dicindolle antes a Ana que agradezo moito esta posibilidade porque tamén me dou a oportunidade de reflexionar, de ler e de saber onde me atopo e todo o que podo facer para, efectivamente, acadar a igualdade. Eu vou a falar do meu sector, que é o da música clásica, que é un sector absolutamente masculinizado históricamente, que seguimos con cotas de igualdade terribles. Entón, bueno, eu vou empezar un pouco a miña intervención con esta frase dunha compositora do século XVI, Madalena Casulana, que dicía hai máis de 400 anos: desexo mostrar ao mundo nesta profesión musical a errónea vanidade de que só os homes posúen os dons do intelecto e que estes dons nunca son dados ás mulleres. Esta é unha reflexión de unha muller do século XVI, que foi a primeira muller que veu publicada unha obra musical. E, bueno, quero empezar con esta frase para inspirarnos e ver como estamos a día de hoxe. Entón, bueno, que factores impiden a igualdade na música clásica? Eu agora vou dicir os que eu creo que son os factores, pero non teño a suficiente autoridade, como ten Madalena Casulana ou outra directora de orquesta, que vou a poñer tamén unha cita ao final. Vou a dar algúns datos, pero vou empezar co que creo eu, que cales son os factores que impedirían a igualdade na música clásica. A arte ten un extraordinario valor simbólico. A música tamén é unha linguaxe universal que conecta as ideas ca emoción e creo que é un axente moi importante de transformación social. Entón, xestionar, administrar, interpretar, dirixir a música é, de alguna maneira, mostrar poder e autoridade. A escena musical sempre foi dominada, e dominada poño aquí en mayúsculas polos homes, pois porque hai estereotipos e tamén quen ten a inspiración para crear, pois creíase que só os homes, ou quen dirixe as orquestas, ou a quen imos a aplaudir cando vamos a un espectáculo, ou quen ten autoridade para programar, para decidir a quen se invita, que obras se programan, como se estructura todo. Así vemos que as grandes institucións, as grandes orquestas do mundo teñen sempre na cúspide a un home dirixindo,
pois aquí vemos a Filarmónica de Berlín ou a London Symphony dirixindo a unha maioría de homes e sempre ocupando eses postos simbólicos de poder, ou non tan simbólicos, quero dicir, os postos de poder. É verdade que a aportación das mulleres na historia da música, como en tantos outros campos, foi sistemáticamente silenciada, tamén porque quen escribe a historia pois son homes, claro, quen ten autoridade para escribir. Entón, isto é un dos factores. Dou algúns datos esclarecedores. Para isto, baseime en... Hai moi poucos estudios tamén da presencia das mulleres na música clásica. Un deles, do ano 2017, feito pola Fundación SGAE, que se titula «Onde están las mujeres en la música clásica?». Eu, cando lín este informe, a verdade é que me revolveu interiormente de unha maneira terrible, porque eu traballo e teño unha responsabilidade. Entón, aí, realmente, foi algo... un punto e aparte, non? A partir de aí empecé a reflexionar o que se podería facer. Entón, neste estudio, que se fai a través dun análise das programacións das orquestas sinfónicas en España, que son 28, vemos algúns datos. Por exemplo, vou a ver se podo marcar aquí. Do total de directoras das programacións, ou seja, de 167 directores de orquesta, só o 5% foron directoras, un 5%. Das obras programadas, ou seja, as mulleres como creadoras, de 1997 obras, só 16 foron de mulleres, o que representa un 1%. Estamos falando do ano 2017. De compositores vivos, as mulleres compositoras representan un 4%. Claro, isto... Ui, va para atrás. Podemos preguntarnos, bueno, ao mellor isto é así porque as estudiantes no conservatorio, pois non hai, pois non hai. Pois sí que hai. De feito, representan o 43%. Entón, non sei, claro, despois de, cando nos dan o título e saímos do conservatorio, sufrimos un telele que nos impide, de alguna maneira, ocupar postos relevantes e xa non ser relevantes, ocupar ese 43%, pois non ocupamos. Carai, isto dá que pensar, non? Outro estudo, Igualdad e Mujeres e Orquestas Sinfónicas, feito pola Asociación de Mujeres en la Música do 2021, non? Nas orquestas sinfónicas. É verdade que, de alguna maneira, as orquestas son unha pequena representación da realidade. Entón, aquí analizaban tamén todos os datos das plantillas das orquestas sinfónicas en España e hai cousas bastante interesantes. Por exemplo, la portada era moi elocuente. A portada, sí, está moi ben, efectivamente. Por exemplo, nos postos de dirección musical, ou seja, as directoras, directores, titulares e artísticos, quen realmente corta o bacalao, non? Que di que se programa, a quen invito... Todo. Efectivamente. Pois, non temos a ninguén. De feito, isto teño que correxilo porque agora hai dúas mulleres titulares, pero, cando se fixe este estudio, 0%. 0%. En fin. Nos cargos de responsabilidade ocupamos ese 23%, non? Case un cuarto do que poderíamos ocupar. E despois hai outras, por exemplo, por especialidades instrumentais, aí realmente sí que se ven os estereotipos de xénero tan terribles. Por exemplo, arpistas son todas mulleres, as arpistas que hai nas mulleres, porque nas orquestas. Porque supoño que se asocia a arpa, pois as características mal chamadas femeninas. Por exemplo, nas tubas non hai ninguna muller tuba. Ben, pois seguimos. Outros factores é que un sector moi conservador, desconectado da contemporaneidade. E digo contemporaneidade, xa non digo realidade, porque creo que moitos protocolos que se siguen aínda na música clásica veñen do século XIX. Pois, por exemplo, o código de vestimenta, ou o código de saúdos, ou o código de comportamento nos espectáculos. E eso lástranos porque efectivamente, este conservadurismo, esta desconexión da realidade
pois fai que sexa un sector con total ausencia de políticas feministas. E así estamos como estamos. Cales serían as medidas para conseguir a igualdade? Bueno, estos tamén son medidas abelianas, pero penso que a primeira, a única, son aplicar políticas feministas que garantan a igualdade. Como? Pois promovendo as cotas de xénero, que é algo que todos poñemos as más na cabeza, sobre todo os homes que dominan o cotarro, porque, claro, din, bueno, pero isto que é? De alguna maneira, eu penso que de alguna maneira ven que o futuro é ese e tamén, claro, dalles medo perder el espacio que ahora o espazo que ocupan nuestro espacio. Predominantemente, efectivamente. Vencer as resistencias do sector, que son moitas porque é un sector absolutamente conservador. Comprometerse realmente co cambio. E isto é o que me valeu para min comprometerse. Eu, a partir de agora, vou estar aínda máis comprometida, loitando coas resistencias e co sector absolutamente conservador. Derribar os estereotipos asociados ao femenino, non? A muller como decorativo, a muller sempre servicial, a muller pasiva, que non está ben visto que tome a iniciativa, que tome decisións realmente estratégicas ou, evidentemente, desde o sector público tamén ter un papel de educación coa sociedade, coas novas xeracións, porque, evidentemente, o que falaba antes contigo, non, Ana? Que hai un espellismo da igualdade e aínda nos falta moito que facer vendo estes datos tamén. Entón, eu espero que dentro de pouco fotos como estas, nas que as protagonistas, a directora, a solista, unha orquesta onde hai moitas mulleres, non sexan a excepción e que sexan algo habitual. E acabo con outra frase dunha directora de orquesta, de Marín Alsop, que ainda está viva, naceu no 56, que di: cando empecé, asumín con naturalidade que cada vez habería máis e máis mulleres dirixindo. Pero era extraño, porque os números realmente non cambiaban nin en 10 anos, nin en 20, nin en 30. Os números non aumentaban da maneira que eu asumín que o farían. Entón, efectivamente, aínda nos falta moito que facer. Agora mesmo, en moitas programacións, hai mulleres, pero están aínda de maneira decorativa e non asumindo ese espazo enorme que nos queda por encher. Nada máis. Grazas. Perfecto. Muy interesante y unos números muy elocuentes. El 43% en las aulas y desaparecemos en muchos puestos. Y de manera natural no cambian, así que para eso tendremos que seguir trabajando todas y todos. Bueno, pues Lucía, no sé, como no te veo, Lucía, te quería pedir que compartieras tú con nosotros, pues eso, cuáles crees tú que son los factores que impiden esa igualdad. Entiendo que vas a hablarnos más del sector de la arquitectura y qué podemos hacer, qué propones para que dentro de las administraciones tomemos medidas para subsanarlo. Bueno, buenos días a todos y a todas. No sé si me escucháis bien. Perfecto, ¿bien? Lucía. Vale, hola, Ana. Bueno, encantada de estar en esta mesa, aunque sea de manera virtual. Y bueno, yo voy a hablar de la arquitectura y al final la situación es bastante similar a lo que ha contado mi compañera. Yo creo que realmente las razones por las que las mujeres están excluidas de profesiones tradicionalmente masculinas tienen que ver con lo simbólico, tienen que ver con el poder, tal y como ha dicho mi compañera anteriormente, ¿no? En el ámbito de la arquitectura tenemos que tener en cuenta que la manera en la que la cultura, ¿no?, ha entendido la arquitectura ha tenido siempre como dos cuestiones fundamentales, ¿no?, que es el entender la arquitectura a través del arquitecto, ¿no?, de la persona que ha ideado, ¿no?, diseñado ese edificio, y entender la arquitectura a través del edificio per se, ¿no? Esto parece muy sencillo, pero realmente nos lleva a reflexiones relevantes, ¿no? Por un lado, entender la arquitectura en directa relación con el arquitecto, ¿no?, premiar al arquitecto. Siempre vemos grandes premios de arquitectos, ¿no?, tanto a nivel local, a nivel regional, a nivel de país o a nivel internacional, ¿no? Los premios, ¿no?, lo que la cultura considera relevante en el arquitecto siempre se traslada a la sociedad a través de una persona, ¿no?, de este autor. En el fondo, esto es una manera romántica que viene desde el siglo XIX de entender al arquitecto como un genio creador
que hace que privilegia a esa persona, ¿no? E invisibiliza todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Invisibiliza al equipo que todo arquitecto tiene en su estudio para trabajar, pero también invisibiliza a todos los agentes que participan de la construcción de un edificio, ¿no? Ya sea arquitectos técnicos, ingenieros, constructores, operarios, ¿no? Porque para que una obra de arquitectura se realice, ¿no? Se construya, es necesario muchísimas más personas, aparte del arquitecto, que la ha creado, ¿no? Esto privilegia de alguna manera al arquitecto y lo entiende como un autor que genera una cierta individualidad, es decir, la arquitectura se entiende, o el hecho de ser arquitecto se entiende como algo individual asociado a una sola persona, y además privilegia de alguna manera al arquitecto y a la profesión liberal, ¿no? Porque la gran mayoría de estas obras suelen ser encargos realizados desde el ámbito privado, muchas veces, ¿no? O por lo menos el arquitecto que los realiza trabaja como un profesional liberal, independientemente de que el encargo venga de la administración pública del ámbito privado, ¿no? Esto a su vez hace que muchas salidas profesionales ligadas a la arquitectura, que no son el ejercicio profesional de la profesión, trabajando en un estudio de arquitectura concreto, queden muy invisibilizadas en el ámbito cultural. Por ejemplo, la investigación académica está muy invisibilizada en el ámbito cultural, pero también lo están los arquitectos y las arquitectas que ejercen su trabajo desde las administraciones públicas. Y hay trabajos que se ejercen desde las administraciones públicas ligados a la gestión, o ligados, por ejemplo, a la rehabilitación y a la restauración del patrimonio arquitectónico histórico que tenemos, que son muy importantes para nuestro entorno construido y que quedan completamente invisibilizados, ¿no? Pues todo tiene, por ejemplo, cuando tú rehabilitas una iglesia gótica o una catedral, al final se suele poner el acento siempre en el edificio per se, ¿no? Y aquellas personas, aquellos arquitectos y arquitectas que están trabajando constantemente para que ese edificio, ¿no?, histórico se mantenga, pasan completamente desapercibidos. Esto es importante, ¿no?, porque tiene una consecuencia, y es que a nivel histórico la arquitectura siempre se ha entendido como una sucesión de grandes obras de arquitectura, grandes edificios realizados o ideados por arquitectos principalmente varones, ¿no? Y digo grandes edificios porque la cultura arquitectónica, la historia, tiende siempre a visibilizar en sus manuales, en sus libros, ¿no?, en sus grandes eventos, a obras de gran tamaño, por lo general, y a obras de gran relevancia, digamos, política, sociopolítica, obras ligadas con el poder, ¿no? Grandes museos, grandes auditorios, grandes edificios institucionales principalmente, lo cual hace que otras obras de menor tamaño, de carácter más doméstico, ¿no?, quedan de alguna manera invisibilizadas. Y ya no te digo si el trabajo del arquitecto o de la arquitecta no tiene una respuesta física construida, es decir, si por ejemplo lo que estamos haciendo es simplemente reorganizar un espacio público, o lo que estamos haciendo es diseñar una plaza o generar un plan urbano. Es decir, la arquitectura tiene muchísimas salidas profesionales distintas, sin embargo, la cultura arquitectónica tiende a premiar una única manera de entender el ejercicio profesional. Y esta única manera de entender el ejercicio profesional privilegia principalmente al varón frente a las mujeres, porque los datos actuales ponen de manifiesto, ¿no?, que hay un mayor número de mujeres trabajando en el sector público. También hay un mayor número de mujeres trabajando con encargos de carácter de menor escala, de carácter público, ligados al espacio público, al espacio urbano, ¿no?, y de carácter ligados con lo doméstico y la vivienda. Y es necesario tener en cuenta que la situación en España de la arquitectura es en las aulas y también en el desarrollo profesional muy paritaria. En el caso de España tenemos igualdad, más de un 40% de mujeres en nuestras aulas desde el año 94 y más de un 50% de mujeres en nuestras aulas desde el año 2004. En la actualidad tenemos más de 30 escuelas de arquitectura en todo el país, lo cual ha hecho que desde el franquismo, donde únicamente teníamos una escuela de arquitectura en Madrid y otra en Barcelona, progresivamente la educación se ha ido democratizando y esto ha permitido que muchísimas mujeres y también varones de diferentes clases sociales y de diferentes zonas geográficas del país han podido educarse como arquitectos y arquitectas, ¿no? Pero la realidad, tal y como ha contado mi compañera con el caso de la música clásica, es que aquello que se privilegia, aquello que se visibiliza en las historias de arquitectura y en la cultura tiende a ser esto, ¿no?, grandes edificios realmente realizados o realizados principalmente por arquitectos varones
que asumen este rol de autor, genio creador, ¿no? Y que invisibilizan o bien al resto del equipo y también a otras maneras de ejercer la profesión, ¿no? Desde mi punto de vista y desde la investigación académica, que es a lo que yo me dedico, y desde la docencia también de la historia de la arquitectura y de la teoría de la arquitectura, que es mi campo profesional, creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Lo primero de todo, que me parece que es muy importante, es intentar analizar de dónde vienen estos sesgos de género, ¿no? Cómo ha funcionado la arquitectura de manera tradicional o cómo se ha construido, más que cómo ha funcionado, cómo se ha construido la cultura arquitectónica tradicionalmente, ¿no? Que son estas dos cuestiones que he comentado las más relevantes, aunque obviamente hay otras. También podríamos hablar del predominio de Centro Europa en el discurso de la historia de la arquitectura occidental, por ejemplo, ¿no? El escaso papel que tiene la arquitectura española, por ejemplo, en el ámbito internacional, principalmente a lo largo del siglo XX, podríamos, o otras culturas, ¿no? Porque también la arquitectura está directamente relacionada con las culturas y podríamos hablar de la falta de representación que tienen, por ejemplo, la cultura oriental en las escuelas en nuestro país. Digamos que hay muchos ámbitos de trabajo, pero mostrar cómo determinadas dinámicas culturales encierran unos sesgos de género relevantes es una labor que los académicos y académicas, principalmente académicas, que somos los que estamos involucradas en esto, sin duda tenemos que hacer, ¿no? Y creo que hay tres cuestiones fundamentales, ¿no? En las que tenemos que intentar avanzar. Primero, crear una historia de las mujeres en la arquitectura. O sea, me parece que es muy importante recuperar el trabajo que han hecho arquitectas en generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? Y ponerlo contado como una historia, ¿no? Narrarlo, contarlo, ¿no? Y dignificar este trabajo. Principalmente de mujeres que han ejercido la profesión solas, ¿no? Porque nuestro país domina el ejercicio profesional liberal y dominan los pequeños estudios de arquitectura. Desde los años 60 y 70 tenemos muchas arquitectas que han ejercido la profesión liberal con pequeños estudios de arquitectura encabezados por ellas, pero que no han tenido ese reconocimiento cultural, ¿no? Y sobre todo en los años 70 u 80, los sesgos de género a los que estas mujeres ejerciendo la profesión en solitario se enfrentaron, pues fueron diferentes a los que nosotras nos podemos enfrentar ahora. Obviamente hay similitudes, pero también hay diferencias. Entonces es muy importante recuperar el trabajo de estas arquitectas que ejercieron la profesión de una manera individual y en solitario en este momento histórico. Pero también es muy importante recuperar el trabajo de muchas arquitectas que han trabajado en equipos mixtos, porque la realidad es que esto ha sido principalmente así. En la medida en la que las mujeres se han ido incorporando a la profesión liberal de la arquitectura, lo han hecho principalmente con compañeros varones, muy a menudo sus parejas, también sentimentales, pero también en equipos mixtos de trabajo, ¿no? Entonces, recuperar cuál ha sido el rol de esas arquitectas en el equipo es importante, porque la realidad es que cuando trabajas en equipo suele ser la cabeza visible de este equipo, suele ser tradicionalmente un varón y la arquitecta está de alguna manera invisibilizada también en ese propio equipo, ¿no? Esto por un lado, es decir, construir una historia de las mujeres para aquellas personas que nos dedicamos a la historia de la arquitectura es algo muy importante. También es cierto que para eso necesitamos arquitectas que quieran dedicarse a esto, lo cual no es tampoco habitual, porque la carrera académica no suele ser, o la carrera de la investigación, no suele ser algo que las arquitectas o las jóvenes arquitectas que se están educando en la universidad identifiquen como una salida profesional relevante, ¿no? Por otro lado, me parece que también es importante poner de manifiesto lo que comentaba anteriormente, ¿no? La pluralidad de maneras que existen de ejercer la profesión. Y esto es lo que yo también tengo un proyecto paralelo al proyecto MUGO, que se llama Perspectivas de Género en la Arquitectura, que lo que principalmente quiere poner en valor es esta cuestión, ¿no? Cómo hay muchísimas arquitectas que no ejercen la profesión de manera liberal, que no se dedican a construir edificios de nueva planta, que es la manera tradicional, histórica de entender la profesión, sino que hacen otro tipo de trabajos que son muy relevantes para nuestro entorno construido y que es necesario dotarles de valor cultural, ¿no? Y ahí tenemos el patrimonio, la rehabilitación del patrimonio, la restauración del patrimonio arquitectónico, el urbanismo y el planeamiento urbano,
todo lo que tiene que ver con la gestión pública del transporte o la convivencia en nuestras ciudades, ¿no? Son cuestiones muy relevantes, ¿no? Que no tienen esa visibilidad cultural y que es necesario crearla, ¿no? Y que desde las instituciones públicas podemos impulsar muchas actividades para que realmente todas estas cuestiones tengan un mayor valor. Y en tercer lugar, me parece que es muy importante poner de manifiesto cómo las mujeres que estamos educadas en la feminidad podemos encontrar en valores propios de la feminidad herramientas de trabajo relevantes, ¿no? Para intentar romper con ese sesgo y ese estereotipo que considera que la feminidad es algo negativo, algo secundario, ¿no? Y algo que de alguna manera hay que intentar tapar, ¿no? Sino todo lo contrario, reconvertir la feminidad en algo positivo, algo afirmativo y una herramienta de creatividad y de posicionamiento cultural, que es algo, a mi juicio, relevante, ¿no? Tenemos muchas arquitectas, por ejemplo, que están trabajando y dando mucho valor a lo que denominamos arquitectura de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, a repensar cómo hay que diseñar los hospitales, ¿no? Y a poner a las mujeres y a lo corporal como algo fundamental en la profesión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una tradición arquitectónica, sobre todo a través del movimiento moderno, que ha privilegiado lo racional frente a lo corporal, ¿no? Y así se nos ha enseñado. La abstracción, en el fondo, es un valor muy masculino, porque tiende a situar lo racional como algo relevante, ¿no? Y limitar todo lo que tiene que ver con el tacto, con lo corporal, con los sentidos, ¿no? con los afectos, como algo en un segundo plano, ¿no? Y esto, en el fondo, tiene un sesgo de género, porque lo racional se considera masculino y lo corporal se considera femenino. Entonces, si reivindicamos los valores positivos que la feminidad tiene, ¿no? E intentamos entender que la feminidad puede ser un arma creativa para hacer mejor arquitectura, mejores espacios públicos, mejores entornos construidos, podemos encontrar un valor propio como mujeres educadas en la feminidad, ¿no? Para situarnos en la profesión con un discurso propio, ¿no? Y no entrar en una competición que no tiene tampoco demasiado sentido. Así que desde mi punto de vista estas tres cuestiones son fundamentales, ¿no? Crear una historia de las mujeres, es decir, mirar a nuestro pasado e intentar ver cómo han ejercido la profesión arquitectas en las décadas anteriores, entender que la profesión es múltiple y plural y dignificarla como tal, y no entender que solamente hay una manera privilegiada de ejercer, sino que hay muchas maneras de ejercer. Y por otro lado, generar nuevas prácticas profesionales donde la feminidad tenga un peso específico y la entendamos como un arma creativa para crecer todos juntos y crear una sociedad a través de su entorno construido pues más plural, ¿no? y más cuidadosa con todos y con todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. En la segunda parte te preguntaré un poquito más para que nos cuentes más sobre el proyecto tan interesante que es MUGO y el congreso que acabáis de hacer hace unas semanitas. Bueno, May, te toca. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por invitarme a este congreso de mujeres en el sector público. Me gustaría, que para mí está siendo inspirador, lo digo de corazón, no solamente por las ponencias que estamos teniendo, sino también por el contacto con todas las mujeres que personalmente estoy teniendo y de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y bueno, esto me hace tener esperanza y me hace tener ilusión, porque veo que hay muchas mujeres en el sector público preocupadas por la equidad. A mí me gusta hablar de equidad y de igualdad también, pero de equidad me parece importante. Y luego porque hay muchas mujeres en el sector público preocupadas por hacer un sector público distinto. Un sector público a la medida también de las mujeres, porque hemos tenido y venimos teniendo, porque la cultura, y ahora hablaremos también de eso, ha sido transmisión masculina y hemos tenido siempre una visión de la gestión, de la organización, pues masculina, y yo creo que nosotros tenemos otras sensibilidades, otros perfiles, otras formas de ver que tenemos que aportar y que tenemos que cambiar ese sistema para dar el mejor servicio público y que al final eso redunda en mejorar la sociedad, porque al final estamos aquí porque queremos mejorar esta sociedad, queremos hacerla más equitativa y mejor para todas las personas. Entonces, como digo, gracias a Carmen Seidedo, que es mi amiga, que me ha llamado y se ha acordado para que estuviera aquí con vosotros, y a todas vosotras y a toda la organización, que es genial cómo está funcionando todo. Bueno, yo, en primer lugar, me gustaría
me vas a permitir, no voy a hablar primero de los elementos. Yo realmente estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho las compañeras anteriormente, es decir, estoy 100% de acuerdo con ellas. Pero me gustaría empezar un poco matizando, porque cultura y arte son conceptos polisémicos. Y si vamos a reflexionar sobre ello, creo que es importante que tengamos en cuenta un poco lo que significa, ¿no? Entonces, yo me he ido al diccionario de uso María Moliner, que, por cierto, a mí me gustaría reivindicar aquí hoy en este congreso a María Moliner. ¿Por qué? Porque María Moliner, además de ser una mujer del sector público, ella cuando en 1922 terminó su carrera de Historia, se incorporó al cuerpo que entonces se llamaba de arqueólogos, bibliotecarios y archiveros, se llamaba. Y entonces ella fue una mujer del sector público, pero además fue una mujer que, como sabéis, hizo ella sola un diccionario de uso, es decir, de lo que realmente se hablaba, del lenguaje que se hablaba, con cerca de 80.000 entradas, 80.000 palabras, que tardó en hacer 16 años y que mantuvo actualizado hasta 1971, que es cuando ella fallece. Pero además era una mujer de la cultura. Ella participó en los años 30 en un proyecto que fue crear 3.000 bibliotecas en zonas rurales de toda España, y además con ese sentido de servicio público que tenemos las mujeres natural, pues ella creó una guía de cómo había que gestionar esas bibliotecas para ir dejándoselas a las personas que la llevaban y que la llevaran adecuadamente, con lo cual yo creo que se merece un reconocimiento. Bien, dicho eso, que me parece, siempre aprovecho para hacer un reconocimiento a mujeres por ahí que además han trabajado solas, lo ha dicho también, muchas veces las mujeres tenemos que trabajar solas, espero que no, gracias, estamos teniendo ahora estas vinculaciones y eso ya nos hace trabajar en equipo y eso es importante en colectividad y eso es lo que nos da fuerza, pero ella trabajó sola, entonces bueno. Aparte de eso, María Moliner, yo me he ido al diccionario y ella dice cultura, ¿no? ¿Qué entiende por cultura? Como digo, es un término polisémico, tiene muchísimo significado. Ella habla de cultura como cultivo, como cultivarse, ¿no? Y esto es importante. Luego habla de otra acepción, dice, es el conjunto de conocimientos. Bien. Y luego hay otra acepción que a mí me parece fundamental y dice, es el conjunto de valores que una sociedad crea y transmite. Y claro, cuando ya hablamos de valores, ya es verdad, por un lado tenemos los saberes racionales, los saberes intelectuales, procedimentales, pero cuando estamos hablando de valores estamos hablando de lo que vale, pero hablamos de sentimientos, de emociones, y estos aspectos son muy importantes, que son los que se transmiten en la cultura. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a que la cultura, que ha sido androcéntrica sigue siéndolo en cierta manera, por eso que hemos comentado, porque siguen los hombres en lugares de poder, en lugares de liderazgo. A mí me gusta hablar más de liderazgo, no me gusta hablar de poder, porque el poder es muy masculino y yo creo que el liderazgo y la colaboración es femenina, entonces me gusta hablar de liderazgo. Entonces, por eso la cultura es muy importante. La cultura es importante porque habla de valores, habla de sentimientos y eso es lo que al final hace nuestra personalidad, crea nuestra realidad, crea nuestra simbología. Y eso es al final lo que, es decir, la cultura nos llega no solamente a la razón, sino que nos lleva al sentimiento. Y el sentimiento es lo que configura nuestra manera de ver el mundo. Si el mundo ha sido dirigido por hombres en la cultura androcéntrica, nosotros tendemos esa cultura androcéntrica, pero las mujeres también. Muchas veces cuando nos criticamos a las mujeres que decimos, oye, ellas son más machistas que ellos, claro, porque hemos participado de esa cultura y la tenemos asumida, no nos podemos castigar por eso. Lo que tenemos que hacer es ser críticas, ser conscientes, reflexionar sobre ello y que eso nos ayude. Pero además la cultura es otra cosa, es transversal. ¿Por qué? Porque todos esos valores al final los vamos llevando a cada una de nuestra profesión, a las juristas, al mundo de la ciencia, al mundo a todos los ámbitos de nuestra vida. Con lo cual la cultura es algo transversal que pasa por todos sitios. Y por eso es tan importante. Y por eso es tan importante que en la cultura haya equidad. Porque al final se va a transmitir esa equidad, esa igualdad, ese sentido bueno, pues abierto a toda la gente. Entonces, bueno, por eso yo creo que es importante. Dicho sea de paso, yo en los factores estoy, como he dicho, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Isabel y con lo que ha dicho Lucía. A mí me gustaría aportar quizás más, ellas han hablado de arquitectura, han hablado de música clásica,
En arquitectura no he tenido la posibilidad de trabajar, nunca he trabajado en patrimonio. En música clásica sí he tenido, y confirmo plenamente, porque he sido gerente de orquesta, y confirmo plenamente lo que ha comentado Isabela. Pero luego me gustaría hablar de otras disciplinas, ¿no? Y, por ejemplo, las artes escénicas, el audiovisual, bueno, pues ahí se reproduce todo esto que hemos estado hablando. Y yo me pregunto muchas veces, bueno, pero, bueno, lo he explicado antes, la cultura está ahí, es androcéntrica y, claro, se va reproduciendo y no dejamos paso. Factores. A mí me gustaría añadir a lo mejor uno que es muy importante, y es que el sector de la cultura, a pesar de ser tan importante, es una cosa muy curiosa. La cultura, hay países que tienen muy claro que con la cultura se transmite todo. Se cambia la sociedad y, además, económicamente es buena. Es decir, es bueno para un país, para una nación, apoyar la cultura. Los anglosajones lo han tenido muy claro. Los americanos han creado el cine con el que nos han conquistado, nos han transmitido todo a través del cine. Nos han transmitido la manera de vestir, vamos con los jeans, la manera de comportarnos, absolutamente todo. Las películas, ayer además cada vez me interesaba mucho porque en cada mesa se hablaba continuamente, porque la serie, efectivamente, es que todo eso nos va transmitiendo una cultura, una forma, unos valores, unos estereotipos, y lógicamente eso al final queda dentro de nosotros. Y claro, las mujeres se nos ha transmitido una visión. ¿Quién hace los contenidos que vemos? ¿Quién hace esas series? ¿Quién hace esos contenidos audiovisuales? Hombres. Por lo tanto, transmiten su visión del mundo. La visión de las mujeres, ahora empieza a haber mujeres que empiezan a transmitirla, pero hasta ahora ha sido muy poco. Bien, pues yo creo que además no se invierte la cultura. En España se invierte poco. El presupuesto para cultura, yo ayer me sentía muy identificada con la científica, ¿no? Porque es precario. Claro, y en un sector precario, pues las mujeres tienen poco que hacer. ¿Por qué? Porque es que las mujeres, desgraciadamente, hemos tomado el ámbito público, pero no nos hemos desprendido del ámbito privado, porque los hombres no han tomado el ámbito privado. Y vamos cargando con esta mochila, yo digo, somos como el Atlas, ¿no? Cargando con la bola del mundo sobre nosotros, así estamos todo el día agotadas con los hijos. Claro, entonces eso, en un sector como el cultural, donde tienes que echar horas, mucho más, donde funciona el voluntarismo, laboralmente, es decir, en el sector público no es bueno, imaginaros en el sector privado. Mujeres que se dedican, nosotros hicimos en la Fundación una jornada sobre la ley de igualdad y el audiovisual. Invitó a mujeres de distintos perfiles del sector audiovisual y todas ellas coincidían en lo mismo. Cada vez que se tenían que ir a rodar, a hacer una película, como productoras, como directoras, como diseñadoras de luces, de sonido, etcétera, claro, es un mundo y además en una situación económica muy precaria. Entonces, eso es un elemento fundamental para que expulsa a las mujeres fuera. Luego hay otra cosa también que se da en el mundo de la cultura y que Isabela probablemente lo ha vivido porque venimos del mundo de la gestión cultural, y es que yo me incorporo al mundo, claro, yo me incorporo al mundo de la cultura en los años 90 y he visto cómo ha evolucionado todo y evidentemente se han producido cambios importantes, pero hay muchas cosas que siguen estando lo mismo después de 30 años. A veces me desespero, pero yo soy una persona optimista y luego digo, no, venga, hay que seguir porque vamos consiguiendo cositas y hay que seguir trabajando. Pero, por ejemplo, se da un caso muy concreto y es que nadie duda de que para enseñar hay que ser profesor, nadie duda que, o profesora, nadie duda que para ser médico, para ejercer la medicina hay que ser médico, jurista, hay que ser... Sin embargo, en el mundo de la cultura, de la gestión, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Isabela, la gente que ocupa el liderazgo son personas que han conseguido un cierto renombre, de eso hablaba Lucía, de esos tótem que han conseguido fama y se colocan siempre como las personas que lo llevan. Y muchas veces se prescinden de la profesionalidad y, por lo tanto, se prescinde de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no estamos en ese ámbito de poder, en ese ámbito de conseguir cosas. Entonces, nos resulta muy difícil. Otra cosa que yo he tenido la experiencia en mi vida profesional es que cada vez que una mujer ocupa un puesto de liderazgo, inmediatamente ese puesto pierde valor, le quitan valor. Y tú tienes que estar todo el día, además de hacer tu trabajo, para demostrarle a todo el mundo con esa baja autoestima que nos han creado, porque, claro, al no contarnos la cultura, la historia, todo lo que podemos hacer,
Decía una pensadora, decía que una persona que no se conoce, que no conoce sus posibilidades, está condenada a tener una baja autoestima. Nosotros, parte de lo que hablamos aquí, de que no, yo no sé si seré capaz, tú lo has dicho, Isabel, yo no sé si seré capaz de hablar de esto. Nuestra baja autoestima viene de eso, porque no nos conocemos, porque no nos han dejado tomar conciencia de todo lo que valemos. Entonces, en ese sentido, tienes que estar defendiendo tu trabajo, tal, y además diciendo, no, oye, esta es mis competencias, no me quiten mis competencias, no desvalorices mi trabajo. No, es duro, ¿eh? Es una lucha, pero somos fuertes y lo resistimos y ahí estamos, al pie del cañón y lo conseguimos. Claro que sí, es que es importante. Bien, y luego hay otro aspecto que a mí me gustaría comentar y es el mundo digital. El mundo digital que ha influido en todo y nos ha influido en la cultura. Lo hemos visto durante la pandemia, cómo hemos consumido cultura y arte a través de la pandemia. Pues lo hemos conseguido a través del mundo digital. ¿Y qué pasa? Pues que el mundo digital está transmitiendo esas visiones androcéntricas, sigue haciéndolo. Y eso es muy importante, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Soluciones, las que habéis dicho, educación, estoy 100% de acuerdo con todas. Yo quería añadir una. Las cosas que han conseguido las mujeres a través de la historia lo han conseguido porque se han unido. El feminismo se ha conseguido porque se han unido las mujeres. Por eso tiene sentido asociaciones como esta. Por eso tiene sentido la asociación, por ejemplo, de mujeres del audiovisual. Que, bueno, yo fui creadora junto con un grupo de mujeres en España y tenemos la Asociación de Mujeres de la Música, la Asociación de Mujeres de la Arte Escénica, de la Arquitectura, que me consta que hay. Eso es importante que exista. Y a mí me parece que sería importante que existiera esa vinculación entre estas asociaciones que vienen básicamente, generalmente, del ámbito privado, al ámbito público, esa conexión con nosotros, con la gente que estamos en el sector público. Ese trabajo conjunto es importante, unido al trabajo de la educación. En todas las mesas, insisto, hemos hablado de educación. Eso es base, esa es la base, eso es lo que crea al final. Bueno, pues tenemos que trabajar con las mujeres de la educación. Y, por supuesto, no solamente y buscar buenos procedimientos para hacerlo. No vale con que nos reunamos y hablemos. No, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas, porque si no hacemos cosas, esto no se transforma. Entonces, no vale con que digamos en este congreso, qué bien, es cierto, tal cual. No, tenemos que crear los grupos de trabajo que estáis creando, los grupos de trabajo que se crean dentro de la asociación de AMMA o CIMA, que es la Asociación de Mujeres del Audiovisual. Eso es importante. Esos procedimientos y hacerlo bien. Y ya está. Con esto fantástico. Ya lo dejo. Bueno, nos quedan apenas 10 minutos, así que os voy a pedir que seáis breves. Son unos 3 minutitos cada una. Y yo os quería hacer una pregunta, Lucía. Si te parece... bueno, May, perdón, que me he liado. Lucía, quería empezar un poco por ti. Que nos contaras un poquito más el proyecto MUGO y que nos hablaras del resultado de ese primer congreso de mujeres y arquitectura hacia una profesión igualitaria. Vale, de acuerdo. Voy a compartir pantalla, si os parece, porque he preparado una pequeña presentación para que sea un poquito más visual, ¿no? El proyecto de investigación MUGO es un proyecto de carácter histórico en el que lo que estamos haciendo principalmente es recuperar, ¿no?, este trabajo, crear la primera historia de las mujeres arquitectas en España, que espero que el libro resumen de todo el proyecto esté accesible y ya terminado a finales del próximo año, ¿no? El proyecto tiene varias patas, ¿no? Por un lado tiene publicaciones de carácter más histórico, pero también tiene una finalidad importante que es de crear asociación, ¿no?, como comentaba May, ¿no? Entonces, en ese aspecto organizamos este congreso a finales de octubre, Mujeres y Arquitecturas hacia una profesión igualitaria, como podéis ver en la pantalla, donde lo que hicimos... ¿Lo veis, no? Sí, lo vemos, perdón. Bueno, vale. Sí, entonces, el objetivo de este congreso era un poco unir a arquitectas, a mujeres formadas en la arquitectura y que ejercen, digamos, y que desarrollan su vida profesional desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, juntamos también a académicos y académicas, juntamos a arquitectas que se dedican a la profesión liberal, arquitectas que se dedican al ámbito público, al ejercicio de la profesión desde el ámbito público, y también a mujeres educadas en la arquitectura que hacen otras cosas, ¿no? Porque también es importante poner en valor cómo la arquitectura te puede educar y te puede formar para ejercer otro tipo de profesiones, ¿no? Así generamos 5 ámbitos de trabajo que tenían que ver con asimetrías históricas, que es donde había reflexiones de carácter histórico, ¿no?, principalmente para recuperar el trabajo de mujeres.
prácticas feministas que sobre todo estaban ligadas a arquitectas contemporáneas, ¿no? Jóvenes arquitectas que tienen prácticas feministas en su ejercicio profesional, pedagogías críticas, que estaba destinado principalmente a arquitectas docentes, y un poco desvelar, ¿no?, esas prácticas docentes de carácter masculino patriarcal que todavía existen en muchas escuelas y cómo de alguna manera eso está afectando a las jóvenes arquitectas que se están formando y cómo las está subjetivando hacia una manera de entender la profesión sesgada, que es algo importante. Hablar de transversalidad laboral, principalmente para poner en valor cómo la educación de la arquitectura también te puede servir de base para ejercer cualquier otra profesión ligada con lo creativo, que es algo relevante. Y luego una quinta mesa, que era imagen proyectada, que tiene que ver con los sesgos de género que los medios de comunicación, las revistas de arquitectura, el cine, ¿no?, que habla de arquitectura, etcétera, crea y genera, ¿no? Y cómo eso también nos subjetiva, ¿no?, y de alguna manera nos genera cierta frustración y sentimiento de inferioridad, como comentaba May, ¿no?, porque de alguna manera es muy importante entender que la cultura y los medios nos están también educando, ¿no? Entonces, el congreso fue un éxito, la verdad que salió súper bien, fueron 3 días muy intensos de debate y dio lugar a muchas conversaciones entrelazadas, ¿no?, para poner de manifiesto que es importante, ¿no?, volvernos a reunir y hablar de estas cuestiones, que son cuestiones que tradicionalmente han estado bastante silenciadas en las escuelas de arquitectura y en los debates culturales, ¿no? Como tengo poquito tiempo, simplemente os voy a animar a visitar la página web del proyecto de investigación, donde podéis ver las personas que formamos parte del equipo, que es un equipo amplio. Podéis ver también las diferentes publicaciones sobre obras de mujeres arquitectas que estamos generando a lo largo del proyecto, paso así muy rápido, y donde estamos construyendo herramientas de trabajo para todas las personas, como esta línea temporal donde estamos situando hitos importantes, relevantes, de alguna manera relacionados con mujeres, es decir, premios de arquitectura que han obtenido mujeres, publicaciones relevantes, hitos históricos relacionados con la historia de las mujeres en la arquitectura. Y también estamos generando un mapa interactivo digital donde estamos situando las diferentes obras de autoría femenina que estamos localizando a través del proyecto. Así que lo dejo aquí y os invito a navegar por la página web para que tengáis una visión más holística de todo lo que estamos haciendo a través de este proyecto de investigación, que, por cierto, está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. Bueno, pues te pregunto, May, tú que has tenido la oportunidad de estar 20 años en el sector audiovisual, ¿cómo has visto que ha cambiado desde el punto de vista del género la gestión cultural? Bueno, lo comentaba antes, yo creo que va muy lentamente, pero bueno, se van dando pasos. Y ahí, bueno, como decía, el trabajo de las mujeres ha sido fundamental. En el ámbito concretamente del audiovisual, nosotros desde la Fundación, yo siempre, bueno, es que cuando una mujer, y eso me gustaría decirlo también, mujeres que creen en la equidad y en la igualdad, y hombres, porque hay hombres que creen en la equidad y la igualdad. A mí me gusta hablar de, no sé si conocéis, existe la asociación AIG, la Asociación de Hombres por la Igualdad, que son, bueno, pues hombres realmente feministas, porque hay que distinguir, ¿eh? Hay hombres que se llaman, que trabajan por la igualdad, pero hablan de igualdad real. Hay que tener lo que se llama man defender. Todo esto es una corriente que sería interesante de estudiarla. A mí me parece muy interesante. Pero los hombres por la igualdad AIG son hombres que creen en el feminismo, que creen en la equidad, porque además creen que no solamente es bueno para las mujeres, sino que también es bueno para ellos mismos, porque ellos están también encorsetados en esos estereotipos que no les gusta, es decir, que les impide manifestarse, les impide vivir la paternidad de una manera natural, que les impide, y que siempre son los hombres que se le han considerado, y desgraciadamente, los calzonazos. Ellos muchas veces hablan de eso, ¿no? Nosotros nos llaman los calzonazos, ¿por qué? Porque creemos en las mujeres, porque compartimos, porque queremos vivir todo ese mundo también, que es importante. Entonces, bueno, yo creo que ahí la asociación, como digo, de hombres y mujeres es importante. Pero nosotros desde la Fundación, por ejemplo, hemos trabajado mucho en lo que ella comentaba también Lucía, que es en poner en valor. Hicimos un libro que es Mujeres directoras del cine español. Y esto surge a partir de que una profesora de la Universidad de Sevilla, de comunicación, una profesora de la Universidad de Málaga también de comunicación, hace un experimento en su aula y pregunta: ¿cuántas mujeres directoras españolas conocéis? Y no conocen a más de 2 o 3, no saben decir más.
Pero vamos, yo os animo a que vosotros empecéis a pensar, pero si sabéis más de 2 o 3, eso es señal de que no estamos visibilizadas. Claro, la dirección de mujeres directoras no se visibiliza. Al contarme esto dijimos, ¿por qué no hacemos un libro donde recojamos las mujeres del cine español? Mujeres que han estrenado, que han hecho un largometraje y que han estrenado en salas. Es decir, mujeres que han hecho y que trabajan normalmente. Sacamos en el año 2016 85 mujeres, es decir, no eran 3 ni 4, eran 85. Y lo que pasa es que se visualiza poco. Luego, por ejemplo, nosotros desde la Fundación hemos trabajado mucho. Nosotros tenemos una base de datos de quién, la creamos desde el principio, cuando yo entré en la Fundación, quién es quién en el sector audiovisual de Andalucía, todas las empresas, todos los profesionales, las profesionales que trabajábamos. Y yo siempre tuve en cuenta, por supuesto, el tema de género. Yo quería saber cuántas mujeres trabajaban de directoras, y ahí se reproducían lo que venimos diciendo. Hay profesiones masculinizadas, que son, lógicamente, los líderes, las direcciones en todos los ámbitos, dirección de sonido, dirección de fotografía, y luego las que están feminizadas, que pues, se corresponden con la social, que son pues, vestuario, peluquería, maquillaje. Es decir, y eso se sigue reproduciendo. Es verdad que hemos creado una asociación a partir de Josefina Molina, que es una gran directora de cine, muy poco conocida, desgraciadamente, pero una magnífica, fue una de las primeras mujeres que estudió cine en España, junto con Pilar Miró, y bueno, ella ha sido directora de cine, de teatro, etc. Y ella creó una asociación, vamos, ella fue la que aportó su dinero con un premio que se le dio en Andalucía, que fue el premio Valdelomar, a su trayectoria, y ella con ese dinero creó la Asociación de Mujeres del Audiovisual, en el cual ahora mismo pues, estamos todas las mujeres del audiovisual de España, directoras conocidas, productoras conocidas, es decir, y gente de todos los ámbitos, de todos los perfiles de la gestión, etcétera. Claro, todo esto es lo que va haciendo posible que el sector vaya cambiando. Y me consta que en las artes escénicas pasa igual. Esas asociaciones pues, están haciendo que el sector vaya evolucionando. Y eso es una gran alegría. Y sobre todo el tema de la educación. Yo creo que ahí es fundamental. Hay que educar, y sobre todo de cara al sector audiovisual, en la escuela tiene que existir la educación mediática. Tenemos que aprender a educar en los medios, porque los medios nos transmiten con su lenguaje, es un lenguaje distinto. Igual que aprendemos a leer o a escribir, tenemos que aprender a ver audiovisual, porque cada plano, el ritmo, la música, el diálogo, todo eso está dando valores concretos. Y los valores que generalmente se utilizan son, insisto, androcéntricos. No se cuentan historias de mujeres, porque las historias las cuentan los hombres. Los protagonistas, las mujeres, siempre somos los personajes secundarios, los que dependemos de los hombres, de los protagonistas. Es decir, y todo eso va calando, y luego decimos, ¿pero por qué no cambian las cosas? Porque siguen estando igual. Porque en el mundo de la cultura, que es lo que consumimos, seguimos viendo todos esos estereotipos y asimilándolos, mujeres y hombres. Y a mí me gustaría decir que la equidad es importante. Me gusta siempre ahí resaltar una cosa. La equidad, yo digo, es justa socialmente, económicamente es eficiente y afectivamente es inteligente. Con lo cual es que tenemos que trabajar por ella, porque es algo que va a cambiar el mundo, es importante que lo tengamos. Y sobre todo, lo que decía, unámonos para que no le pase como a María Moliner, y ahí cierro mi discurso, que nunca fue aceptada en la Academia de la Lengua Española, nunca. Una mujer que hizo un diccionario ella sola, nunca fue aceptada. Y miremos quiénes conforman la Academia Española de la Lengua y hablemos de lenguajes inclusivos, no inclusivos, porque eso también crea simbolismo, ¿eh? Eso ahí nos va calando y eso, lógicamente, nos crea una imagen de la realidad y de nosotras mismas, a veces no muy buena. Solamente eso, gracias. Muchísimas gracias, May. Pues... Sabela, te toca a ti terminar y aprovechando tu conocimiento tanto como artista, porque eres violinista, como tu experiencia en la gestión cultural, ¿qué retos tú como mujer has visto que has tenido que afrontar para desarrollar tu carrera profesional? Bueno, pues yo creo que los retos que tenemos que afrontar todas. Esfuerzo, constancia y... Y bueno, es verdad que desde que soy directora técnica, que es un puesto de mando, lo que noto con respecto a otros puestos de mando ocupados por hombres es el continuo escrutinio, ¿no? Lo que decías tú, May, que eso tenemos que trabajar, pero además estamos
siempre señaladas, ¿no? de algún modo. También eso, bueno, son otro tipo de violencias, ¿no? Simbólicas, efectivamente, que son sutiles, pero que las sufrimos todas y que por eso también llevamos esa mochila tan pesada y bueno. Sí. Esa necesidad de continuamente demostrar por qué estás ahí, ¿no? Efectivamente, tienes que demostrarlo y además tienes que defenderlo todos los días, ¿no? Y te cuestionan continuamente. Te cuestionan continuamente, que sí, es otro tipo de violencia también. Y es, bueno, creo que es algo bastante compartido, ¿no? Que no es exclusivo de mi experiencia, sino algo que, con lo que nos enfrentamos todos los días. Pues nada, daros las gracias a las tres, ha sido interesantísimo, yo creo que para todas. Ven como desde todos los ámbitos al final llegamos a la misma conclusión, ¿no? Y si algo hemos aprendido también con la pandemia es la importancia de la cultura y el arte. Hemos visto lo necesario que es. Y siendo el medio a través del cual construimos nuestros valores, imprescindible la igualdad, la equidad, en la arquitectura, en la música, en los audiovisuales y en todo el arte, porque es la manera en la que nos construimos como personas. Es importante decir una cosa ahí, hay que saber distinguir, y eso se ha confundido mucho, se confunde en el mundo digital, la diferencia es lo que es cultura y arte y divertimento. Es distinto, es decir, el espectáculo es otra cosa y creo que también hay que saber distinguirlo porque tiene matices. Creo que nos tenemos también que reflexionar sobre ese tema. Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia, por compartir vuestro conocimiento y nada, damos paso ya a la siguiente jornada y pido un aplauso para las compañeras. Gracias.